Bueno, 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 bueno. Bueno, creo que ahora sí ya estamos con el audio. Les encargo su notificación, por favor. Bueno, creo que ahora sí ya está. Muy bien. Vamos a ponernos en manos del Señor porque Él es el que tiene trazados los planes y los propósitos para cada uno de nosotros y cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está presente y usted dígale que quiere que le hable, que le ministre, porque esa es su voluntad, que cada vez que nosotros escuchemos su palabra, nosotros seamos edificados, seamos bendecidos y recibamos un tipo de transformación interior. Así que vamos ahora. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra, háblele al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque estás aquí, porque tú conoces a cada uno de los que estamos participando de este estudio. Y Señor, te pedimos que tomes el control del ambiente, que el enemigo no tenga acceso, que no pueda venir a interrumpir, que no pueda venir a tocar la transmisión, que no venga a traer confusión o distracción a mis hermanos ni a mi persona, Señor. En el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, tome el control. Tienes toda la libertad, Señor, de preparar el ambiente, de preparar el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, este es un tema que el Señor me permitió recibirlo en sueños hace muchísimo tiempo. Y lo que me hizo sentir el Señor es que nosotros juzgamos mucho a las personas por sus actitudes externas, ¿verdad? Siempre tenemos algo para una persona agresiva, para una persona negativa, como que rechazamos a la persona que consideramos complicada. Pero el Señor va más allá. Y como Él se interesa por las almas, Él conoce las almas sedientas. Y a través de este estudio vamos a ver varios aspectos del alma, que es la que realmente dirige nuestras acciones y nos hace reaccionar. Entonces, vamos a comenzar leyendo esta cita de la cual nos habla Job en el capítulo 38, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Fíjense que, como les decía, el Señor a mí me dio este tema en sueños hace muchísimo tiempo. Pero cuando hay una revelación de lo que el Señor quiere impactar, es algo que nunca se te olvida, se queda impregnado en tu corazón. Y así pasan los años, tú tienes presente lo que el Señor habla y lo que el Señor habló. Y en esa oportunidad, eh, yo en el sueño me encontraba parada como en un mirador y yo lo que veía era abismos más o menos como el que está en la imagen, pero era algo mucho más profundo. Y pues como yo le tengo como cierto temor a las alturas, yo recuerdo que en el sueño yo pensaba, no quiero pararme alrededor de esos abismos tan grandes. Y el Señor, en esa oportunidad que yo le decía, Señor, ¿esto es la luna o qué son estos abismos? El Señor me dijo, no, me dijo, estos son los abismos del alma.
Algo que tenemos que tener claro es que el Señor ama las almas. Si Él se entregó a ese sacrificio para salvarnos, fue para salvar tu alma y mi alma. Entonces, el alma es algo valioso para el Señor. Y nosotros tenemos que aprender que así como ama tu alma, ama las almas de los que tenemos alrededor, ¿verdad? Y nosotros podemos ser el instrumento que el enemigo utilice para dañar un alma. Así que eso es muy, pero muy delicado. Y de acuerdo a lo que estábamos viendo, así como hay abismos en la tierra y en el mar, eh, así son los abismos que nosotros podemos tener en el alma y que solo el Señor los puede llenar. Entonces, para que nosotros nos hagamos una idea, eh, el Señor eh, se refiere a un abismo como una profundidad que está hecha en la tierra o en el mar. Sí. Vamos a buscar. Esto está como trabado. No corren las diapositivas. Muy bien. Entonces dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que tu alma está expuesta, está siendo vista, evaluada, pesada todo el tiempo, porque Dios quiere perfeccionarnos, pero para que podamos perfeccionarnos tiene que tocar el alma, tiene que sanar todo aquello que ha afectado nuestra conducta por la condición del alma. Entonces, como podemos ver en este texto, la palabra de Dios trabaja en todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí podemos ver, y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que nuestra alma es la parte consciente de nosotros. El alma piensa, siente, decide, envía órdenes al cuerpo. Podríamos decir, perdón, que el alma es el motor del ser humano. Como podemos ver, en el alma está asentadas las emociones, la mente y la voluntad. Por eso es que piensa, ¿verdad? Con la mente, eh, diseña, tiene creatividad, siente a través de las emociones o sentimientos, lo que llamamos el corazón, decide a través de la voluntad y envía órdenes al cuerpo desde la mente, ¿verdad? Desde el cerebro. O sea que el alma es la parte de las partes, bueno, todo es importante, pero al alma hay que darle especial cuidado, porque lo que va a trascender cuando nosotros partamos de este mundo es el espíritu y el alma. Y de acuerdo a las acciones que nacen del alma, porque ahí es donde tomamos las decisiones, es el destino que está preparado para nosotros. Entonces, tanto nuestra alma como nuestro espíritu son intangibles, no se pueden tocar.
no se pueden ver, pero están contenidos en nuestro cuerpo y forman parte de nuestro ser. Entonces, Pablo describió nuestro cuerpo como nuestra morada terrenal y habló de cómo anhelamos nosotros ser vestidos con nuestra morada celestial. Entonces, las personas creyentes tenemos, además de ese cuerpo terrenal, la convicción de que vamos a ser revestidos de un cuerpo celestial algún día. En 2 Corintios capítulo 5, verso 1, y lo voy a invitar a que abra su Biblia ahí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahí está refiriéndose a este cuerpo, ¿verdad? Es 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra alma es determinante. Todos los cambios que Dios está haciendo en nosotros los hace a partir de la transformación del alma. Cuando Dios está trabajando en nosotros, va a ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y todo esto está contenido en el alma. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en nosotros desde el Espíritu, que es el lugar en donde Él mora, es el lugar que le pertenece a Dios, es el lugar en donde se ilumina todo nuestro ser cuando nos entregamos al Señor, con el propósito de que el Espíritu gobierne el alma, que era el plan original y el cual trastornó todas las cosas. Ahora, no siempre fue así. Adán y Eva fueron creados con un alineamiento celestial de cuerpo, alma y espíritu. Dios se dirigía, se manifestaba a ellos, a su espíritu. Adán y Eva eran seres espirituales. Y entonces ellos fueron creados con ese alineamiento perfecto, el cual se rompió cuando se alteró todo el plan a través de la entrada del pecado en el corazón del hombre. Entonces, no siempre el alma gobernó, sino que el plan divino, lo que yo les hablaba original, era que el Espíritu Santo mantuviera comunión con Dios, la cual quedó rota por medio del pecado. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el espíritu de las personas no salvas es confuso y es incierto. ¿Por qué? Porque está apagado. Está apagado debido a los efectos del pecado y generalmente mal aconsejan al alma. Cuando la persona tiene el espíritu apagado, es vulnerable a que la infección del reino de las tinieblas es la que le hace actuar, la que le hace tomar malas decisiones, la que le hace decidirse por la vida de libertinaje y de querer hacer lo que uno quiere, ¿verdad? El espíritu apagado no recibe la guianza de Dios, entonces es influenciado por las tinieblas para que nosotros vivamos y nos deleitemos con la vida de rebelión y con la vida de pecado. Entonces, el Señor cambia todo eso. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu se enciende, ¿verdad? Y empezamos a tener conciencia más fuerte de lo que es bueno, de lo que es malo. Teníamos una leve conciencia de lo bueno y lo malo, pero estábamos más inclinados al mal. Es más, muchas personas incluso piensan que nada es malo, que podemos hacer todo lo que nos
complace aunque Dios haya dicho lo contrario. El alma humana tiene una característica, que a pesar de ser dominante y enérgica, es muy vulnerable y todo le afecta. Y yo puse esta imagen de gelatina porque en una ocasión alguien que estaba hablando sobre sanidad interior comparó el alma con la gelatina y dijo que la gelatina, aunque parece firme, es muy vulnerable, con cualquier cosa se parte, eh, es blanda, cualquier cosa la hace temblar, y así es la condición de nuestra alma. Y más pareciera gelatina a medio cuajar, ¿verdad? Que cualquier cosa nos afecta, cualquier cosa se queda marcada, cualquier cosa se impregna, ¿verdad? Y cuando Dios no ha llenado nuestra alma, se van abriendo agujeros. Y el pastor Julito estuvo hablando y enseñando acerca de los agujeros del alma, y hay tantas cosas que pueden causar agujeros que no nos daría tiempo en este estudio, en el cual solamente tenemos una hora. Pero lo que vamos a hablar, y lo tenemos más adelante, y aquí solo es como un resumen para que entendamos lo que vamos a tocar, que cuando Dios no ha llenado un alma, eh, los agujeros que se han abierto por la sensibilidad que tiene el alma, y, y que van haciendo estragos en nosotros, tiene que ser el Señor el que llene esos abismos, esos vacíos, esos agujeros, porque si no van a terminar siendo abismos insondables, imposibles de llenar con otra cosa que no sea Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y eso es lo que vamos a ver hoy, vemos a un pasaje tan conocido como el de la mujer, conocida como la mujer samaritana. Y esta mujer sostiene con Jesús un encuentro que Jesús mismo provocó, y lo vamos a ver. Y en lo que se va a enfocar este estudio no es tanto en qué es lo que forma los agujeros, aunque sí lo vamos a tocar, como cuáles son las características de las personas que todavía tienen vacíos, agujeros o abismos, como usted le quiera llamar, en su alma, que Dios no ha llenado por completo. Entonces vemos la escena. Dice la palabra, los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer del 3 al 6. Y dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, el Señor hacía viajes en esa área, ¿verdad? Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando oímos esa palabra, le era necesario, es que él tenía un propósito que no se podía posponer. Era necesario que él pasara por ese lugar. Él ya sabía lo que iba a encontrar ahí. Y luego sigue diciendo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En esos versículos que acabamos de ver, encontramos dos cosas importantes. En primer lugar, en el versículo 4, vemos que es Jesús el que toma la iniciativa para sanar nuestra alma. Cada vez que el Señor me inquieta con compartir este tema, es porque Él quiere sanar a alguien que está escuchando, a alguien de la audiencia, a mí misma incluso, ¿verdad? Porque cada vez que lo comparto me hace recordar que yo soy vulnerable, que tengo un alma sensible, y que a través del tiempo y de las circunstancias el alma se va lastimando. Dios va sanando, suceden otras cosas, y siempre necesitamos de la sanidad y la intervención de Dios
en nuestra alma, ¿verdad? Entonces vemos que es Jesús el que toma la iniciativa. Y la segunda cosa que vamos a ver es la hora en que se dio ese encuentro. Recordémonos que la Biblia no tiene casualidades, que todo lo que está escrito aquí tiene un propósito. Y aquí dice que era la hora sexta. Y como hemos estudiado en ocasiones anteriores, la hora sexta, de acuerdo al calendario y al horario que ellos utilizaban, era las 12 del día, porque la hora 1 era las 6 de la mañana cuando el sol salía. Lo interesante de esto es una hora muy extraña para que alguien llegara al pozo, porque la costumbre de ese tiempo dice que las mujeres eran principalmente las que acudían al pozo a sacar agua para sus oficios domésticos. Entonces, como que era un trabajo que realizaban antes de comenzar sus oficios, antes incluso de que el sol saliera, porque recordemos que en las tierras bíblicas, como en su mayoría son desérticas, el calor es muy intenso al filo del mediodía, la temperatura sube tremendamente, entonces era un trabajo que por costumbre se realizaba en la madrugada. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Llegando a ese pozo a la hora sexta, ¿verdad? Eh, Aquí hay cosas que nos indican y es uno de los síntomas de las personas que tienen abismos, agujeros o como usted le quiera llamar, vacíos en el alma. Esta mujer buscaba la soledad, no le gustaba compartir con las personas. Posiblemente las personas la habían herido en el pasado y ella evitaba el contacto con personas porque no quería volver a sentir el dolor. Cuando alguien es evitado, cuando alguien no le gusta compartir con otros, no le gusta, se siente incómoda en una reunión cuando hay más personas, no le gusta compartir con otros, es un síntoma de que hay algo ahí que no ha sanado. Alguien le causó un dolor, quizás sufrió burla en el colegio en torno a muchas personas y decide aislarse. Un síntoma de vacíos en el alma entonces es esa conducta antisocial. Es un temor a ser desaprobado, es un temor, es una inseguridad, es una timidez. Cuando tenemos grados de timidez, tenemos que ver si en el pasado la sociedad nos hizo daño. Esta mujer, por lo que ya sabemos de la vida de ella, que había tenido 5 maridos, lo más probable es que fue muy señalada, ¿verdad? Y ella decía, ¿para qué voy a ir al pozo? A lo mejor hasta así voy a encontrar a la mujer de alguno, ex mujer de alguno de esos maridos y se iba a exponer al reclamo o a la burla de las amigas de esta mujer, ¿verdad? Eh, entonces, cualquier síntoma, cualquier tipo de timidez, de inseguridad, tiene que ver con abismos. Es uno de los primeros síntomas de que tenemos vacíos no sanados. Fíjense que la timidez es un vacío que puede deberse a muchas cosas. Puede deberse a debilidad física, que una persona sea débil y entonces pues no le gusta y se siente mal o porque tiene algún daño que lo hace ser diferente a otros y como los defectos físicos, ¿verdad? Hay muchas razones. La sobreprotección de la mamá puede hacer de una persona alguien tímido, porque cuando hay sobreprotección, de lo que se le está hablando es de que todas las personas pueden representar un peligro en su vida. Entonces la persona tiene ese temor, ¿verdad? Eh, Fíjense que cuando también se nos ha exigido demasiado
y no se nos aprueban las cosas que hacemos, sino que siempre estamos escuchando desaprobación, comparaciones con otros. Y a veces los papás, no con malas intenciones, sino que tal vez para estimularlo a uno, tienen la tendencia de comparar y eso causa grandes abismos porque recordemos que fuimos creados de una forma individual, ¿verdad? Nadie es como somos nosotros. Y cuando nos desaprueban, cuando nos descalifican en todo, se va haciendo un vacío en el alma que nos hace tener una conducta que no nos, que nos inclina a pecar y que no nos permite ser aceptados en la sociedad. Entonces, siguiendo con nuestro estudio, vamos a ver los versículos del 7 al 9 y aquí está el siguiente síntoma. Y si usted encuentra alguno de estos síntomas, pues póngale un chequecito, anótelo, órelo y de acuerdo a lo que el Señor le diga, busque que oren por usted porque va a necesitar sanidad y a veces uno quiere cambiar y no puede porque su alma está lastimada o con muchos vacíos. Entonces, vamos a ver lo que dice eh, el siguiente, esos versículos, ¿verdad? Dice, vino, vamos a ver, una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, y aquí vemos otra vez cómo el Señor inicia el diálogo, o sea que rompe el turrón o rompe el hielo, ¿verdad? Como comúnmente decimos, y le pide de beber. Pero aquí para descubrir ese siguiente síntoma tenemos que ver y analizar la respuesta de la mujer. En el versículo 7 dice que vino la mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Posiblemente le habló de una manera correcta y educada, como él era, ¿verdad? Y dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y note lo que luego le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En esa respuesta de la mujer vemos algo. En ella había un dolor, un resentimiento hacia los judíos y le contesta mal. ¿Cuántas veces nosotros sin qué ni para qué contestamos mal? Porque hay un dolor ahí no sanado. Y aquí lo que podemos ver eh, como síntoma número 2 es una agresividad, en este caso verbal, porque la agresividad puede ser física, puede ser verbal, ¿verdad? A veces no decimos nada, pero agarramos a golpes las cosas, damos patadas al suelo, esa es una agresividad física, ¿verdad? O a las personas la pellizcamos o los golpeamos, esa es una agresividad física, pero también hay una agresividad verbal, hay agresividad facial. Usted no tiene necesidad de decir nada, ni de golpear nada, pero en su cara se ve que quisiera matar a la persona que la está agrediendo, ¿verdad? O cuando uno se siente agredido y reacciona en base a los vacíos que tiene en su alma. La agresividad corporal, como voltear la cara cuando comúnmente dicen me tiró el pelo, ¿verdad? Que voltea la cara. Eso es una agresividad corporal, zapatear, como les decía, también tirar las cosas, ¿verdad? Está también la agresividad indirecta, que se refiere a que si el objeto dañado pertenece evidente a alguien y, y digamos que está relacionado a algo que le pasó y usted viene y dice, ¡ay, carro tonto! Porque se le quedó parado, digamos, ya no funcionó. Es una agresividad indirecta. Usted lo que quisiera es golpear a la persona. Yo recuerdo una persona que
que me contaba que su esposo era muy agresivo y una vez ella se encerró en el cuarto y de repente solo oyó ¡Chilín! Y dice que ella dijo, ¡ay, estos hubieran sido mis dientes! ¿Verdad? O sea, hay una agresividad indirecta, personas que golpean los objetos, pero que en realidad quisieran golpear a la persona con la que están enojadas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que uno lee en los evangelios y en los estudios de la historia, vemos que en la época de Jesús había un cierto antagonismo, no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Eh, por ejemplo, los samaritanos no mira, se habían formado de un sincretismo, se habían mezclado blancos con morenos, que era la raza africana, pero los blancos eran judíos, entonces tenían ciertos conocimientos de la religión, pero le habían agregado su superstición, entonces no los querían, ni los africanos ni los aceptaban los judíos porque eran mezcla, ¿verdad? Entonces, quiera que no, eh, ellos no sabían que no eran bien vistos por los judíos y, y obviamente se sentían humillados, ¿verdad? Se sentían ofendidos. Y entonces la reacción de agresividad de esta mujer era, antes de que me digan, digo. Pero cuando hemos vivido humillaciones, que alguien nos ha visto de menos, que porque no teníamos dinero, que porque no teníamos las mismas cosas que ellos, o qué sé yo, ¿verdad? En nuestra infancia a veces el enemigo se encarga de que alguien nos humille por X razón. Esas humillaciones van haciendo esos abismos que el Señor tiene que sanar o nuestra conducta, aunque querramos cambiar, va a ser siempre agresiva, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense que quiero que me acompañe a Segunda de Reyes 17:24, porque aquí dice algo de Samaria, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Aba y de Hamat y de Sefarbaín y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, hubo como cierta invasión de otras razas a la ciudad de Samaria. Entonces, ellos tenían una mezcla entre Asiria y Babilonia, y por eso sus descendientes no eran hebreos. Entonces, por esa razón, los judíos no los aceptaban. Entonces, esa reacción de violencia era una reacción de defensa. Cuando una persona es agresiva, no solamente está mostrando que se está defendiendo, sino que está tapando con agresividad el dolor que le causa una mala mirada, por ejemplo, o una mala respuesta, porque se conecta con esa situación de dolor del pasado. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente porque no tenemos mucho tiempo y quiero abarcar todo el tema. Entonces vamos a irnos al tercer síntoma. Y ese tercer síntoma lo vemos en los versículos del 10 al 12. Y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, y quiero que note y que usted analice las respuestas de ella, porque ahí están los síntomas de la persona con vacíos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces yo quiero que usted observe qué mira aquí, qué actitud mira en esta mujer, que Jesús está confirmando la necesidad que ella tenía de que Él llenara su vida, porque estaba totalmente vacía. Los abismos que tenía eran profundos y en cada respuesta Él lo veía. Y aquí vemos
que la mujer tenía pesimismo. ¿Y de dónde tienes tú si el pozo es hondo y ni tienes con qué sacarlo? No lo vas a lograr. Eso es imposible. ¿De dónde cree usted que viene la negatividad? Viene de fracasos del pasado. Cuando una gente ha tenido fracaso tras fracaso, emprende una cosa y le va mal, o fracasos sentimentales, o ha tenido malas experiencias, se va volviendo, si el Señor no sana esa mala experiencia, se va volviendo desconfiado, pesimista. Y esta mujer tenía ese síntoma. Miren, todas las experiencias negativas van a provocar daños al alma y van a provocar una reacción. Y entonces vemos que esta mujer era pesimista no porque así hubiera nacido, sino porque las experiencias que había vivido la hicieron ser desconfiada de la gente, ser agresiva. Y ahora vemos que además de todo era pesimista, era negativa, ¿verdad? Eh, Cuando una persona es pesimista, lo más probable es que hay una voz interior que le está diciendo, no, ten cuidado, no lo vas a lograr, no, eso es imposible, no, ahí no te metas, eso no lo vas a poder hacer. Y empezamos con esos temores de que no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, como les digo, necesitamos que el Señor entre a sanar, a llenar esos vacíos que el enemigo dejó a través de las experiencias dolorosas que nos dejan sin sabores, ¿verdad? Vamos a irnos al cuarto síntoma. En los versículos 13 al 15 que los vamos a leer para que vayamos evaluando y hasta usted va a ir viendo lo que esta mujer tenía. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, note la profundidad de lo que el Señor le está hablando, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor está hablando de una profundidad espiritual, pero la mujer no tenía entendimiento espiritual y ese es otro de los síntomas. Las personas que no entienden tan fácilmente los principios espirituales, que todo lo ponen en duda, que realmente leen la palabra pero no lo entienden, dejan de pedir al Señor que escudriñe su corazón, porque en lo profundo hay algún daño que le cegó el entendimiento como lo tenía esta mujer. Y notemos como el Señor sabía el daño que posiblemente ella tenía, entonces se va. Y es que miren, es tan fácil caer en la duda, ¿verdad? Cuando no tenemos entendimiento espiritual, dudamos de todo y nos cuesta tener fe, ¿verdad? Porque estamos enfocados y conectados a las malas experiencias del pasado, a lo que nos causó el dolor interno, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, las experiencias pasadas, si son dolorosas, dejaron un daño que si usted no ha orado, no se las ha entregado el Señor, no se ha perdonado a sí misma o no ha perdonado a sus agresores, ahí está el vacío, ¿verdad? Y sus reacciones van a ser así, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos al cuarto síntoma. Y aquí nos vamos, espero que hayan tomado nota de todos los síntomas, ¿verdad? Porque así es como nos vamos a poder evaluar. Entonces, el cuarto síntoma, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero es que miren, en este pasaje anterior creo que algo se nos pasó. Oh, no.
Vamos a irnos más atrás. Yo creo que ya me adelanté mucho. Sí, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces viene la mujer y le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. El entendimiento de ella era puramente natural. Aquí vemos clarito que ella no entendió nada de lo que el Señor estaba diciendo. Por supuesto, era algo muy profundo, pero ella creía que su problema era tener que ir al pozo y enfrentarse con todas esas mujeres o tener que ir al mediodía. Y ese no era el problema. El problema que tenía ella iba mucho más allá y más profundo de lo que ella se imaginaba, ¿verdad? Pero como no había un entendimiento espiritual, ustedes sabían que hay inteligencia espiritual. Fíjense que en Colosenses 1:19 dice que nosotros tenemos inteligencia espiritual y ella no la tenía. Y cuando nosotros tenemos vacíos en el alma, no tenemos inteligencia espiritual, reaccionamos groseramente, herimos a los hermanos, murmuramos de ellos, los criticamos, porque no tenemos un entendimiento espiritual de la consecuencia que puede tener lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahora sí, nos vamos al siguiente síntoma, que sería el quinto. Versos 20 al 23. Esta mujer, eh, fíjese que Jesús le dice, perdón, vamos a regresar, porque creo que aquí no lo vimos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Le puso el dedo en la llaga. Ese era el problema que ella tenía. Era una mujer que había sido promiscua, que no encontraba satisfacción en ningún hombre, o bien era rechazada por cada hombre con el cual ella se relacionaba, ¿verdad? Era importante verlo y se me había pasado. Entonces, cuando el Señor toca el punto de lo que nos está pasando y las que hemos tenido experiencias de sanidad interior, podemos dar testimonio de que cuando el Señor revela algo que teníamos muy escondido, que no lo queríamos reconocer, ahí como que se nos abre el entendimiento espiritual, ¿verdad? Y ella comenzó a abrirse en ese entendimiento y notemos lo que le dice en el siguiente versículo. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ah, ya se dio cuenta que el asunto es un poco espiritual, que el Señor sabe algo que ella no le había dicho, que conoce el trasfondo de su vida. Entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué tenía esta mujer cuando hace esa separación? Cuando le dice, pero es que nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen, ella lo que tenía era una religiosidad establecida en su corazón desde siempre. Y cuando una persona tiene fanatismo religioso, que ese es el síntoma de esta mujer, y podemos observar la conducta de los que son fanáticos, son radicales, son obsesionados
contener la verdad sí o sí. Y esa mujer quería que el Señor le afirmara lo que ellos creían, porque cuando ha habido dolor, no nos damos el derecho a pensar que podemos estar equivocados. Entonces se nos habla de algo nuevo y nos cerramos, ponemos barrera. Eh, claro que no nos vamos a dejar llevar también por todo viento de doctrina, pero hay cosas que nosotros podemos entender y no cerrarnos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la gente extrema, ¿verdad? De todos esos fanatismos como las sectas musulmanas, los budistas y todos los que Dios guarde. Usted les presenta el cristianismo y hay hasta pena de muerte, porque no pueden creer que han estado equivocados toda la vida. Eso es en términos extremos, pero hay gente que no puede pensar y se hacen fanáticos de una congregación o se hacen fanáticos de un pastor y nadie puede ser mejor o igualar a ese pastor. Y ninguna otra congregación puede ser mejor que la que tiene. Cuando en realidad lo que nosotros debemos de ver es a Jesús. Si Jesús está presente, ahí hay bendición, ¿verdad? Pero el herido, el lastimado, se endurece a tal extremo que no se puede dar el permiso de equivocarse, ¿verdad? Entonces, eh, por lo que el Señor le habla a ella, que le dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Le habla del Padre. Aquí podemos ver que posiblemente el problema de esta mujer se había originado en el Padre. Ella buscaba un amor varonil, algo que le diera seguridad, pero se equivocó de fuente. La estaba buscando en el hombre, estaba buscando en las personas, el amor que solo el Padre le podía dar. Y el Señor le está acomodando la solución, ¿verdad? Que si ella adora al Padre, sus necesidades, sus vacíos van a ser llenos, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, no, esto es lo que les acabo de leer, ¿verdad? Ah, no, sigamos leyendo. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, o sea, ella conocía de las escrituras hebreas, ¿verdad? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Miren, cuando el yo soy se manifiesta en nuestra vida, se quebrantan todos los argumentos, se caen todos aquellos argumentos que el enemigo ha puesto a través de las heridas y de los vacíos para que nosotros podamos entrar a la verdad, a lo que el Señor nos ministra con su presencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado? Dice que ella dejó su cántaro, o sea, soltó su pasado y decidió vivir para Cristo. Creo que este es un tiempo en que nosotros ya no podemos eh, contemplar dolores del pasado, que solo están abriendo más y más y más el agujero que tal vez comenzó como una espina y empezó a meterse, a meterse, a meterse. Y no lo tratamos, no lo curamos, no lo enfrentamos y se hizo un abismo, ¿verdad? Entonces dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el que eh, creo que no tengo esta cita? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El alma necesita ser transformada para que el testimonio que nosotros demos sea efectivo. Una persona resentida, una persona susceptible, una persona agresiva, una persona pesimista, ¿qué testimonio puede dar para que la gente crea que Jesucristo es el Mesías enviado?
Nosotros estamos llamados a testificar con nuestra vida, ¿verdad? Y si todavía tenemos reacciones, mire, la gente quiere llenar esos vacíos con muchas cosas. La gente ha tratado de llenarlo con dinero. Tienen dinero, entonces quieren fama. Adquieren la fama, quieren poder. Después quieren el cariño de las personas, la aprobación y nada los va a llenar como Dios nos puede llenar en un instante cuando le permitimos a Él que entre a esos vacíos. Y eso es lo que vamos a orar en esta noche. Posiblemente, miren, los vacíos se hacen de muchas formas. Ya les decía al principio, con humillaciones, con engaños, con malas experiencias. Los vacíos se pueden recibir por medio de palabras hirientes, los apodos. El Señor me ha mostrado a mí que los apodos impactan el alma de tal manera que se puede hacer un abismo, que la gente llegue a sentir que no es nada, que se baja su autoestima simplemente porque perdió identidad, porque solamente recibió toda su vida un apodo. Y nosotros no podemos ser instrumentos de destrucción, viviendo para maltratar a la gente, diciéndole ay, pero si no le importa. Así dice él, sí, puede ser que así lo diga, pero tú no sabes hasta dónde le está doliendo lo que tú le estás diciendo. Hay el orejón, hay el patudo, hay el negro, hay el canche, hay apodos que hieren. Y nosotros no podemos prestarnos a ser instrumentos que hieran a las personas, porque vamos a tener que dar cuenta, el Señor ama las almas. Dice la palabra, Él es el que ama tu alma. Así que vamos a orar, porque si en el pasado fuiste muy lastimado, recibiste alguna crítica muy fuerte, desaprobación de los más cercanos, insultos. Hay quienes tal vez fueron criados con buena estima, pero en el matrimonio se topan con la desaprobación constante. Y el hecho de que hayamos crecido no quiere decir que el alma no se lastime, ¿verdad? Así que voy a invitarlos a que cierren sus ojitos ahí y que le demos el tiempo al Espíritu Santo si tú identificaste actitudes que tú tienes de manera incontrolable, reacciones que no has podido dejar, deja hoy que el Espíritu Santo venga a tu vida y dile, Señor, tú conoces toda mi vida, tú sabes lo que me marca. Tú sabes, Señor, los temores que todavía tengo de caer mal, de ser desaprobado. Señor, tú lo sabes todo. Sabes en este momento quiénes de los que están conectados han sido heridos, han sido lastimados, desaprobados y aún están en proceso de sanidad y no han sanado por completo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga en esta noche a hacer una operación en el alma, que tú con esa suavidad y ese poder seas el bálsamo de mis hermanos, que ahí donde hubo gritos, insultos, humillaciones, tú vengas a poner tu aprobación, a declarar esas palabras que tú nos dices. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor tiene misericordia de todos los heridos y tal vez has sido herida en la edad adulta o en la ancianidad cuando no podías defenderte. Pero hoy viene el fuerte, el yo soy, a enfrentarse a cualquier espíritu de las tinieblas que esté aprovechando tus vacíos para dirigir y controlar tu vida. Hoy todo espíritu de las tinieblas que se ha metido en esos agujeros sale en el nombre de Jesús. Es echado fuera y Padre, yo te pido ángeles que ahí donde mis hermanos están vayan a auxiliarlos y se lleven cautivo todo invasor, todo lo que ha entrado en esos abismos. En el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, que traigas sanidad no solo a la herida, sino también al recuerdo, Padre.
que sus mentes sean limpiadas, que sean sanadas, Padre, de todo recuerdo de los sinsabores, de las situaciones adversas en donde han sido humillados, golpeados, insultados, menospreciados y se abrió su alma. Padre bendito, en el nombre de Jesús, seas tú el bálsamo en esta hora, que venga a llenar a aquellos que han querido dejar la crítica y no pueden, porque solo están reaccionando al vacío, al dolor de la comparación, al dolor de la injusticia vivida en el hogar. Gracias, Padre, porque cada vida tú la conoces y tú obrarás conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias porque tú seguirás ministrando aún en sueños, Señor, a todos los que estamos necesitando cada día más y más de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados, espero que hayan sido bendecidos con este tema. Eh, no sea indiferente a lo que el Señor quiere hacer y está haciendo, porque a veces esa indiferencia solo está reflejando que no confías plenamente en lo que el Señor quiere hacer. Mis amados, que tengan un buen descanso en esta noche, déjese ministrar por el Señor y primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga y espero que hayan sido muy bendecidos a través de este estudio. Bendiciones, mis